En nuestro segundo café indagamos en la eterna historia de Medea, esta vez con una versión de Coral Ross en El umbral de primavera. Bienvenida a Telón y Cuenta Nueva. Muchas gracias a ti por invitarme a la entrevista. Encantadísima, vamos. Bueno, ya es difícil atreverse con hacer una Medea clásica, pero encima traerla al siglo XXI, sacarla entre comillas de su contexto. ¿Cuál fue el primer germen de la obra y por qué decidiste atreverte con ella? Pues muy bien, me gusta mucho esta pregunta. No, a ver, es muy difícil atreverse con Medea, o sea, efectivamente es como palabras mayores. El primer contacto que tuve con ella fue cuando era súper jovencita, cuando estaba en una de las escuelas de interpretación. Nos propusieron leerla y fue un contacto de enamoramiento, porque su fuerza transgresora pudo conmigo. Fue aquello de un amor a primera vista, sentir esa fuerza que tiene el personaje y entenderla. No desde el intelecto, sino ya más bien pues había algo en ella que se conectaba directamente conmigo y no entendía el por qué, porque había una paradoja en que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero sí con el fondo, ¿no? Con lo que estaba intentando transmitir, con la ruptura de todo lo que estaba rompiendo. Y ese fue el primer contacto que tuve en mi vida con ella. Y te hablo pues hace más de 20 años, ¿eh? ¿Y por qué has decidido ahora ponerla en pie y hacer esta versión? Claro, lo decidí, o sea, como ha sido digamos que el enamoramiento desde hace tanto tiempo, siempre ha estado, ¿no? Como en algún sitio de mi cabeza siempre estaba esta Medea que la iba releyendo, redescubriendo, y siempre estaba. Lo que pasa es que cuando llegué a Madrid, porque yo no soy de aquí, soy de Barcelona, cuando llegué a Madrid empecé a reciclarme haciendo cursos. Y no sé por qué en uno que hice de dramaturgia en el Teatro del Barrio, el trabajo de final del taller era a escribir acerca de algo que realmente te empujara, ¿no? Y bueno, te estoy mintiendo porque también había hecho un curso anterior de dirección donde también el trabajo había que hacerlo a partir de algo, y yo ya había trabajado Medea, pero había trabajado Medea en trabajo de investigación y análisis y tal. Pero en este curso de dramaturgia del que te estoy hablando fue la primera vez que al tener que hacer un trabajo escrito, nos pidieron que habláramos, que en este trabajo hubiera una voz propia, ¿no? Digamos, que encontráramos una voz para decir lo que queríamos decir a través de ese texto. Entonces, como Medea estaba en mi cabeza y ya acababa de hacer el de dirección que te comentaba, pues dije, tengo que escribir a partir de Medea y ver qué es lo que me está pasando con ella. Tanta obsesión, empezó como a querer salir. Y ahí fue la primera vez que puse en papel algo con mi propia voz, inspirado a partir de ella, ¿no? ¿Cuáles crees que son las características que definen a Medea? Para mí es la ruptura de la convención, es la violencia femenina, que aún creo que no la tenemos localizada o bien analizada, y algo relacionado con la trascendencia, es divino, o sea, sí, algo relacionado con te diría con los dioses, conectada entre el cielo y la tierra, ¿no? ¿Es muy abstracto lo que te estoy diciendo? No, es verdad, es que Medea es un personaje que tiene tanto que es difícil, ¿no? Entresacar. Es muy poliédrica, sí. es muy compleja, sí.
Efectivamente, es el paradigma de una mujer fuerte que al final desafía el poder y se muestra como esa violencia femenina que, como tú apuntabas, tampoco la tenemos ahora asumida, entre comillas. Tu Medea realmente empieza casi con un grito estremecedor y es una función que es muy visual en todos los sentidos. Sí, porque me planteaba un monólogo porque me apetecía trabajar algo mío personal, donde poder expresarme me apetecía, a partir del texto que desarrollé, me apetecía, estaba escrito desde una voz personal mía, entonces me apetecía hacerlo a mí. No he visto la manera de que lo hiciera otra persona, sino que tenía la necesidad de ponerlo, de encarnarlo, ¿no? De estar yo en el escenario. Pero es que yo soy muy poco, creo que soy muy poco mental como actriz. Soy más bien bastante sensitiva y física, y necesitaba moverlo porque no me veía una hora de espectáculo dándole solamente a la lengua sin movimiento, y aparte la necesidad de que encontrar en el movimiento también dramaturgia y expresión también del personaje, porque no es solamente, es que para mí no es intelectual, para mí es como muy animal y muy de tierra, ¿sabes? Es como muy terrenal. Uh-huh. Y por eso supongo que la puesta en escena surgió así también. Era la necesidad de estar en movimiento, encontrar el impulso para poder decir el texto y decirlo también desde esta cosa más física, que no mantenerla en el intelecto. Además, para poner en pie la función, has echado mano de técnicas como el stand-up o algo de performance que ahora estamos viendo mucho en el teatro, ¿verdad? Sí, eso lo he leído. El otro día Luis de Luis lo escribió, que me encantó porque yo no lo había hecho, no es consciente para nada. Yo el stand-up no tengo experiencia en eso. Yo soy actriz no me he puesto nunca con un micrófono, y aquí cogí el micrófono, pero por una necesidad dramática, no lo hice pensando ni en estructura, fíjate. Luego, después de ver el montaje o la puesta en escena, cuando veo el conjunto, era más bien una necesidad de que en ese momento el personaje me estaba pidiendo como esto necesito decirlo con el micro, porque es por la sonoridad, la volubilidad, me acabo de inventar la palabra, la voluminosidad de la voz en ese momento, cómo necesito que se proyecte, porque a lo mejor de otra manera no podría, lo diría, ¿sabes? Sobre todo el principio, que el principio es un momento muy íntimo para mí. Necesitaba de ese micro para reforzarme expresivamente, pero no ha sido una cosa pensada. Y luego cuando lo he leído, digo, anda, mira, parece que sea esta, pero la verdad es que no ha sido intencionado para nada. Y lo de performático, pues la verdad que tampoco, el lenguaje performático, dentro de lo que yo hago, está todo muy controlado. Es decir, entiendo la performance como algo que puede, que en el momento presente en el que se hace, pues da pie a que se pueda modificar. Hay un margen de que es inesperado lo que pueda pasar, y en cambio yo te digo que todo lo que hacemos en el escenario está muy calculado. No pasa nada imprevisible, excepto sí que puede pasar que, como esa esa sin cuarta pared, el público en algún momento me puede contestar porque yo me dirijo directamente a ellos, pero excepto eso, todo lo que hace el personaje está medido. Que no es que sea algo performático al 100%, digamos. En esta Medea pones en evidencia o sacas a la palestra el tema de la maternidad y de las madres perfectas que últimamente nos invaden.
Es curioso porque parece casi un tema tabú, nadie se atreve a decir, oiga, no, esto no es así. Ya, sí, tienes razón. Sí, sí. De hecho, estoy gratamente sorprendida de la acogida y lo bien que resultó la función, o sea, la recepción que tuve de muchas mujeres que estuvieron en la función, que son madres, porque me consta, porque luego estuvieron conmigo hablando y tal, y me encanta que se hayan sentido reflejadas en lo que estoy diciendo, porque tengo que confesar que tenía un poco de miedo a la hora de decir, bueno, esto como actriz, ¿no? Porque evidentemente cuando lo escribí desde un punto de vista, o sea, siempre desde cuando te pones, cuando piensas en la pieza, evidentemente está ahí saliendo una voz que quiere decir eso y no hay juicio ni prejuicio, ¿no? Yo digo lo que en ese momento sale. Pero luego después, claro, te pones como, digamos, en la otra parte de productora, directora, etc. Y entonces directora, no, como directora pienso esto es lo que está, esto es lo que quiero decir, esto es lo que se va a decir y tal. Pero luego sí que como productora puede ser, ¿no? Que dices, ajá, ¿y esto qué acogida va a tener? Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, porque no digo nada que sea... creo que además lo digo con mucho cariño. No digo nada que no... sea verdad. Que no sea verdad, sí. Hay una imposición de la madre perfecta, pero ya desde los anuncios, ¿no? Donde te ponen una madre súper limpia, súper bella, súper peinada, súper perfecta, dando de mamar a un bebé, cuando todas sabemos, las que, bueno, sobre todo las que somos madres, pero yo creo que ya socialmente lo empezamos a percibir todas, que el amamantar a un bebé es lo más sacrificado que hay en el planeta. Y esto ha habido no sé si un tabú, pero de repente se ha idealizado la imagen de la madre amamantadora y para mí es la época más desastrosa de la vida de una mujer madre, ¿sabes? De amamantar a un bebé implica sacrificarte mucho. Y esto tiene que darse visibilidad, porque somos unas pedazos de heroínas. Oye. No, las cosas como son. Sí, yo lo reivindico, no sé. Sí, no, dime. Sí, perdona, en un momento dado dices, ¿lo entendéis o os lo escribo en Twitter? En esta sociedad en la que parece que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre todo, y es más, que te obligan a hacerlo, que parece que si no opinas algo estás haciendo mal. Sí, creo que estamos en una época que también te piden análisis de todo, que tengas capacidad que seas resolutiva y que tu opinión aporte. Y y además las redes sociales en muchas ocasiones es como que están esperando tu capacidad de dialéctica, ¿no? Bueno, que es escrita, pero bueno, que tengas opinión y que opines como se espera que opines, etc. Es también esta forma, es una forma de decir, hay momentos en los que no tengo ganas de decir nada de dar opinión de lo que está pasando. Incluso hay veces que me la pela lo que está pasando. y tengo derecho también a decir, necesito desconectar, necesito buscarme a mí como individuo en este momento todo tan globalizado, todo tan expuesto hacia afuera, ¿no? Que como un poco pidiendo, reflexionando acerca del poco tiempo que nos queda a nosotros como individuos para estar hacia adentro, recogidos en nosotros y momentos íntimos de reflexión, sin necesidad de dar una apariencia, sino ser como buscar nuestro verdadero sentir, nuestra verdadera esencia y poder estar un rato ahí. Y de hecho reivindico volver un poco a esos orígenes que teníamos antes de toda esta locura de tanta sociabilidad virtual. Sí, y poco real. Sí,
Sí, es verdad, porque además muchas cosas de las que pasan en las redes ni siquiera se aproximan a nuestras realidades, ¿no? Entonces, era un poco también decir un poco esto. Bueno, además, en tu Medea se lleva grabada dentro realmente la ausencia de su madre, cosa que casi sorprende porque también es verdad que en la sociedad actual nos quitamos enseguida de en medio ese dolor por la pérdida o por la ausencia, ¿no? Sí, sí. Claro, aquí es donde yo hago una analogía de un hecho en sí, que es Medea pierde a Jasón y en este caso el personaje de la obra tiene una pérdida paralela, ¿no? Digamos, vale, partimos del punto del dolor, de un dolor profundo en el que podía entender, hacer como un paralelismo en la búsqueda de Medea era qué le pasa a esta mujer para cometer un acto tan violento como es el matar a los hijos, ¿no? Entonces era como, ostras, me pongo en la pérdida de un ser muy, 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 muy querido en un momento en el que no te esperas lo que te está pasando, que es lo mismo que le pasa a ella, ¿no? De repente te encuentras que te deja y ella se derrumba con esta traición, ¿no? Y partir de ahí también de entender cómo un dolor muy duro te puede partir y te puede hacer caer en un abismo y traerlo aquí, ¿no? Es decir, vale, y socialmente cuando te pasa algo así, bueno, que realmente a ella también le pasa en el mito, ¿no? Cómo se enfrenta a la sociedad cuando le pasa algo que no puede, que en ese momento ya no puede asumir. Y me planteaba lo mismo, ¿qué pasa, no? Cuando aquí te encuentras un golpe tan duro en el que no estamos acostumbrados no nos educan para asimilar que esto va a pasar, porque forma parte de la vida, las pérdidas están y son así, y en cambio hemos perdido, no sé si lo hemos perdido, pero me imagino que ancestralmente la gente estaba más, antiguamente estaba más conectada con la naturaleza, con la realidad del ser humano, que es nacemos, crecemos, nos reproducimos o no, y morimos. Y ahora en la parte de la muerte es como, vale, ¿cuándo nos enseñan que vamos a morir? Si todo el día estamos despistados y entretenidos para no querer asumir que vamos a morir. Sí. Y esta era también la gran pregunta, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando pasa esto? ¿Cómo lo asumimos? Y sobre todo cuando te pilla de imprevisto, ya te digo. ¿Cómo se asume esto en una sociedad en la que el dolor no está no tiene cabida? Sí, no nos educan para pasar momentos de dolor. Y era también esa la pregunta que se plantea en el espectáculo. En la obra realmente al final es casi todo un proceso de sanación, ¿no? Repites una y otra vez, rompo y construyo. Sí, porque creo que además me planteaba, haciendo siempre esta conexión con Medea, ¿no? Ella destruye constantemente, creo que además creo que es necesario romper muchas estructuras mentales sobre todo, porque lo social es muy difícil. Quiero decir que luego cada uno tiene su lucha social y tal, que está muy bien, pero refiriéndome al individuo, creo que es necesario poder romper estructuras educacionales y mentales para poder avanzar y construir nuevas cosas, porque muchas veces la educación que nos han dado no la hemos elegido, nos la han dado como han podido nuestros padres. Y hay momentos en la vida que como no rompas ciertos pensamientos, ciertas estructuras,
es muy difícil poder evolucionar o cambiar o ir hacia mejor, ¿no? Porque te puedes encontrar en, pues esto, en quedarte, intentar, o sea, si conservando aquello que no te sirve, es difícil poder avanzar. Y esa era también una de las cosas que dice ella, ¿no? Rompo y construyo para poder ir hacia adelante. ¿Crees que en el fondo todos y todas tenemos algo de Medea? Sí, porque sí. Medea está dentro y es bueno, hay un momento que digo que somos una amenaza constante en tensión que evidencia el cambio. El ser humano, para mí, la fuerza transgresora de la ruptura de lo establecido está dentro de nosotros y podemos hacerlo. Y de hecho creo que a veces pasa involuntariamente porque es esa Medea que está dentro y es incontrolable. Está dentro y está en todas partes para mí. Y todos lo tenemos, porque justamente creo que se acciona cuando pasan cosas, pues esto, para mí se activa cuando hay un dolor muy profundo en nuestras vidas. Hay como un interruptor que se acciona, que para mí se llama Medea, y ahí es cuando puede ser destructivo o puede ser constructivo, o a veces es destructivo y luego construye, pero para mí ahí está Medea, está en ese momento, ¿no? Bueno, Coral, antes de despedirnos a todos nuestros invitados, ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, les proponemos que nos digan una persona o un personaje, puede ser real o hipotético, con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Yo Marilyn Monroe. Claro. Loca. Sí. Y para ti, ¿cuál es tu sinónimo de teatro? Presente. Pues Coral Ros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acercándonos esta versión de Medea que se puede disfrutar en el Umbral de Primavera. Muchísimas gracias a vosotros, me he sentido muy cómoda y os agradezco muchísimo la entrevista. Así que nada, os mando un abrazo y a ver si ojalá la semana que viene podamos estar allí y el viernes 27 también. Así que os espero y muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, de verdad.